Y bueno, hoy es lunes 12 de enero y lo digo porque algunos programas los grabamos y no salen el día que los grabamos, pero este sí, lo estamos grabando el día que queremos que salga, porque el día de mañana, martes 13 de enero, es la segunda vuelta en el Colegio de Abogados y Notarios y profesionales de ciencias afines para escoger su representante en la comisión de postulación del TSE, como es ampliamente sabido. La semana pasada hicimos un perfil con uno de los candidatos de la planilla número 4, una planilla que nosotros les invitamos a que consideren votar por ella. No hemos escondido nuestras preferencias en este caso porque los candidatos además son dos personas de la casa, dos personas que conocemos de años, dos amigos buenos. Así que sí, es una entrevista de un amigo a otro, pero va de frente, lo decimos. Eso no quiere decir que no pueden haber en algún momento preguntas incómodas. Ninguna pregunta ha sido pactada antes con Goyo Saavedra. Pero sí es una entrevista porque quisiera que conocieran más a la persona por la cual los estamos invitando a votar. Así que lo primero que me interesa es darle la bienvenida aquí a su casa al licenciado Goyo Saavedra. ¿Cómo estás? Goyo, nada más, con un gusto de verte, Javier. Y verdaderamente un honor también poder tener un espacio de este tipo en la casa con vos, como amigos que somos. Mira, solo para ver si tenés dos manos, ¿verdad? Porque vi una foto por ahí este fin de semana en la cual aparecía un chavo ahí que no tenía una mano, que estaba hablando con el doctor Estuardo Galvez. No, y como que se me hubiese gastado de tanto estrecharle en esta campaña. No eras vos entonces, No, ni Lucas Skywalker ni yo. Y parece que no era nadie, parece al final de cuentas que era inteligencia artificial. Lo digo porque tenemos que estar bien abiertos con ese tipo de cuestiones a detectarlas pronto, que la desinformación está a la orden del día. Y la otra cosa, que en algún momento también, no es que se haya sucedido una reunión de ese tipo, pero también tenemos que acostumbrarnos a que hay actores que tienen que reunirse y en algún momento estar reunido con alguien con la cual tenés antagonismo incluso, o por lo menos posiciones que no están en ese momento en acuerdo. Es sano también en algún momento, y en una segunda vuelta, eventualmente en cualquier tipo de dinámica electoral, buscar alianzas es completamente válido. No tiene nada de malo en este caso, pero no se dio una reunión de ese tipo, esa foto nunca existió. Sí, yo te digo, yo me reuniría con las personas que quieran reunirse y sobre todo porque las cosas están sobre la mesa, lo hemos dicho, nos lo han preguntado en medios, mire, va a haber alianzas, va a haber temas. No, hay una visión de una carpa muy amplia con una idea, porque planilla 4, la propuesta alrededor de la Comisión del Tribunal Supremo Electoral es muy concisa y directa. Tenemos que defender la democracia y parte de ese proceso tiene que ver con identificar lo que ocurrió en 2023, lo que se impuso en 2024 de descabezar un Tribunal Supremo Electoral y el reto que viene a 2026 y 2027 en esa institución. Y sobre la mesa, en ese sentido, no hay una negociación respecto de cuotas o espacios, sí una invitación al gremio en general, a otras planillas, a que puedan sumarse. Sabemos que hay muchos profesionales que están siendo presionados o perfilados para ver en otras elecciones que podrían condicionarse, pero en realidad, planilla 4. Edgar Ortiz y tu servidor hemos sido muy abiertos al respecto y es interesante que la desinformación tenga que ver con la creación o impostación de esos acuerdos. Y es muy gracioso también que primero tiraron la foto y circulando de ya pactaron, y cuando no funcionó, porque de hecho podría ser que las bases de este grupo digan, bueno, si ya pactaron, entonces vamos para allá. Hayan salido diciendo, miren, nosotros creamos la alteración para hacerle ver al grupo que ya habíamos acordado. Un sinsentido en todo caso. Malos y mulas. Sí, y bueno, Edgar sale troleándome ahí de, miren, Goyo se mira más joven, es cierto. Sí, yo la verdad delgado, lo que veo también dijo es Luis Fernando Bermejo. Es la papada la que también yo agradezco que hayan quitado. Bueno, la mano no porque está mal, pero en todo caso es un poco el lead de estos jugadores. Yo prefiero las cosas en directo y muy abiertas, ¿verdad? Transparentar. Hay muchas otras cosas que se han venido diciendo, como que se quisieran buscar posicionamientos y distraer la campaña. Nuestro enfoque ha sido, en una semana tan corta para la segunda vuelta, lo que hace falta es reforzar, atender los llamados y sobre todo las muestras de gratitud. Yo le agradezco muchísimo a la gente que nos habló, que nos pidió videos, que nos escribió mensajes. Nos faltan mensajes por contestar. Ha sido maratónico, no exhaustivo, sino al contrario, nos ha llenado de mucho orgullo y mucha satisfacción ver que nos escriben de todos lados.
tenemos pendiente visitas, no visitamos en algunos de los lugares que nos hubiese encantado estar, pero en una semana ha sido un poco difícil abarcar otros espacios. Estamos muy convencidos de que hay una visión, sobre todo que ha visto la identificación y ha creído en el proceso. Eso nos tiene muy satisfechos. Eso te quería preguntar. Creo que Daniel ya se lo preguntó a Edgar. Hicimos una entrevista con Edgar la semana pasada, pero el resultado fue muy bueno. O sea, sacar en la proporción 1.500 votos prácticamente de distancia al segundo lugar es un buen resultado. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste alegría, orgullo, alivio, sorpresa? ¿Te esperabas ese resultado? Mira, te voy a decir una cosa, es un excelente resultado, no es un resultado suficiente, sabemos que tenemos que trabajar mucho más y lo hemos hecho en todos los días posibles. Desde que tuvimos el resultado, lo primero es llamar y agradecer a las personas y saber que tenemos retos por delante. Satisfecho sí, en dos cosas, Javier. Uno, el gran valladar de esta elección era la fecha en donde se estableció. Lunes, primer día hábil del año, ¿sí? La campaña, el momento en que nos dijeron qué planilla éramos, fue una semana antes de Navidad. El margen de maniobra para posicionar la idea y todo esto era muy cerrado entre fiestas. Y aún cuando te preparas mentalmente a eso, es inviable que no te vaya a hacer sentir de alguna forma el estar en medio de Navidad y Año Nuevo en ese tema. Tener preparada la logística, los equipos, la coordinación, fue también un reto, pero ver 16,000 colegiados participando en una elección es una satisfacción. Además de eso, ver el resultado, porque muchos nos decían, no, miren, es que van a mover a no sé quiénes, a no sé cuántos. La dinámica en realidad probada fue, superamos los resultados esperados en las distintas vertientes. En abogados, en ciencias afines una buena participación, departamentos y ciudad. Decían, no, ustedes lo que pasa es que solo en las privadas capital los apoyan, ¿verdad? Tenemos gente fuerte de los espacios de San Carlos. Ganamos Quetzaltenango en las 4 mesas. Tuvimos una serie digamos que, ires y venires dentro de la coalición original que nos llevó a no tener fiscal en Huehuetenango, pero el equipo de Huehuetenango respondió y se ganó sin fiscal, ¿verdad? Hoy creo que vamos a tener un equipo mucho más preparado y esperamos contundentemente seguir ahí. Agradecemos enormemente el cariño de la gente de Sololá y de Totonicapán, que organizados y en trabajo conjunto ha sido, digamos, una muestra. Elevamos la participación y el resultado en muchos de los departamentos, en donde la gente nos ha dicho, miren, aquí siempre ganan las estructuras tradicionales, pero también sabemos que hay posibilidad en una comisión como esta en encontrar consensos, en encontrar acuerdos, en encontrar un balance, porque finalmente el objetivo aquí es tener un trabajo bien hecho. Eso nos llena de satisfacción, pero tampoco olvidamos los retos de una segunda vuelta, ¿verdad? Lo vimos en la elección de febrero de 2025 con la Junta Directiva, ¿verdad? Sí se tenía una ventaja de 1.800 votos y la elección se termina definiendo por 50 y pico, ¿verdad? Entonces, a dormir después de mañana, ¿verdad? Y con los resultados esperando sean favorables, pero esos resultados y esa expectativa nos va a encontrar trabajando, nos va a encontrar sobre todo atendiendo lo que debe atenderse y sobre todo manteniendo una postura y una visión que creo es la que ha sido abrazada por un bloque importante del gremio y esperamos seguir multiplicando. Es lunes, pero uno nunca sabe cuándo en una reunión le van a ofrecer de tomarse un trago. Así que recuerden ustedes, Parismart de Himalaya. Parismart es el hepatoprotector natural que lo que va a hacer es, te lo tomas con el primer trago de tu bebida y va a tener tu hígado protegido. Además, la recuperación al día siguiente es mucho más fácil. Así que no olvides, si vas a beber, hazlo con moderación, pero siempre en el primer trago, Parismart Himalaya. La última pregunta que te quiero hacer, especialmente de la jornada que vivimos, antes ya de entrar en lo que me interesa, que es que conozcan más a Goyo Saavedra. ¿Te sorprendió que pasara la planilla 5 y no la 4? Te lo digo porque algunos sí nos sorprendió. Obviamente hay explicaciones después y uno ya se fue enterando del gran esfuerzo que hicieron en varias instituciones donde fueron a sacar a la gente con buses. El caso de la Contraloría creo que es el más sonado, que fueron todos a votar y todos por la 5. En otras instituciones también del aparato de justicia, más que la 5 al final de cuentas sí hizo un esfuerzo de aglutinar fuerzas que estaban más dispersas o parecía estaban más dispersas. Pero muchos pensábamos que la 4 de Estuardo Gálvez era el rival a vencer para ustedes.
¿Te sorprendió que pasara planilla 5 y no la 4? ¿Y qué pensás de eso? Porque siento que la 5 en este caso tiene una posición mucho más clara antagónica en los intereses que defiende respecto a la de ustedes. Ustedes parten de la premisa de se ha perdido el rumbo en el TSE, tiene que fortalecerse la institucionalidad y tiene que abrirse la democracia y que participen todos, mientras que la 5 representa el esfuerzo de estrangular y de dejar a pasar solo los candidatos afines a un sistema guatemalteco que ya sabemos cuál es y que hemos perfilado aquí suficiente en tangente, versus la opción de Estuardo Gálvez, que siempre era una opción más difícil de ponerle el dedo encima sobre cómo se posicionaba en ese tema. ¿Qué piensas? Primero, me sorprende de alguna forma porque fue un shock del trabajo que venía haciendo ese esfuerzo. Creo que es un esfuerzo grande, ¿verdad? Que tiene mucha organización, mucho trabajo. Pero por otro lado, creo que también hay que reconocer, y cuando conoces, digamos, de alguna forma el gremio y los movimientos, sí se comprende de dónde está eso. Creo que ha sido un esfuerzo de una coalición grande, ¿verdad? Y los resultados por eso mismo nos llevan a trabajar mucho más y a mantener una convicción. Sí hay una impresión de sorpresa, ¿verdad? Sí, por los resultados que se había tenido en tribunal en 2025, ese bloque de la planilla 1, pues la expectativa, en realidad yo los veía a ellos punteando por encima y nosotros teniendo que, sobre todo, sostener un resultado en la ciudad para poder alcanzar una segunda vuelta. No es del todo una sorpresa porque te digo, ahí hay 6 grupos, 6 bloques coaligados y una experiencia de trabajo grande a nivel territorial. No es un tema, digamos, tan de nuevo que haya surgido, ¿verdad? Entonces sí es un trabajo importante, pero sí es un shock principalmente por eso. Además, fue un resultado pequeño. La medición de cada uno de los esfuerzos en ese espacio fue al igual que en la primera vuelta de 2025, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar. Abogado, Goyo. Cuando yo te conozco, es porque hay gente que me dice, tenés que conocer a Goyo Saavedra. Yo me empiezo a interesar por el país y qué opciones había de cambiarlo y participar en grupos políticos y me dicen, tenés que conocer a Goyo Saavedra. Yo siempre he dicho, por tradición familiar y por cuño ideológico, venía de más una centro izquierda. Y me decían, tenés que conocer a este patojo de la Landívar, gerente de techo, derechoso. Pero tenés que oírlo y sobre todo alrededor del trabajo de techo, que era en ese momento lo que te ubicaba. Estoy hablando hace 10 años más o menos que tenemos vos y yo de conocernos, pero el tránsito, digamos, y que la gente te conocía por el activismo en techo, es como, hay que explicar de cómo un abogado, que uno lo piensa cabal, como te mira ahorita portando un traje, trabajo de oficina, pero ese tránsito, explícame. ¿Cómo terminas siendo abogado? Y sobre todo el tipo de abogado que sos, eso es de familia. Sabemos que tu hermano es el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra. O sea, ¿de dónde viene? ¿Tu papá era abogado? ¿Tu familia es de abogados? ¿Qué onda? Sí, es un tema interesante. Somos una familia primero grande, somos 8 hermanos, 2 matrimonios de mi papá, una familia unida. Y además yo sumaría con cariño también a la hija de mis hermanos, que de alguna forma también crecimos en alguna referencia. Así que hay a la hermana, perdón, de mis hermanos, que también de alguna forma tenemos una relación. Entonces somos una familia grande. Además, una familia que del lado de mi papá de la ciudad, del lado de mi mamá de Petén, de Popotún. Entonces también hay una noción de conocimiento de ambos espacios. Pero respecto de mi carrera, mi papá no era abogado. Mi hermano fue el primero de nosotros que estudió Derecho, con una visión importante. Él a veces lo cuenta, se decidió de última hora o en el lapso de haberse graduado, inscribirse en la universidad, que tal vez era Derecho donde quería ir. La única convencida desde pequeña de estudiar Derecho en mi familia es mi hermana, que me lleva un año, es la segunda de los 4 que somos abogados de los 8. La mitad de los hermanos. La mitad de los hermanos somos abogados. Pero estudiamos por cosas distintas. En mi caso, yo desde pequeño estuve convencido de que iba a ser ingeniero civil. Mis catedráticos, mis maestros en el colegio se sorprendieron, y en todo el tiempo donde yo dije en quinto bachillerato voy a estudiar Derecho, me dijeron que
tal vez lo estaba haciendo para no hacer el temario científico, sino el temario humanístico. Ujú. Y me trataron de convencer de que no estudiara Derecho. Entonces, en realidad, mis notas o mi pasión también eran la matemática, física, química. Sí me va mucho bien en ciencias sociales, ¿verdad? Siempre tuve también pasión a esa parte. Pero le entendí por mucho y en una etapa muy de adolescente que la construcción aquí era en interacción. Soy una persona, aunque algunas veces en perfil más retraído, soy una persona muy sociable, ¿verdad? Y siempre me ha gustado ese espacio. Me vi muy identificado con lo que vi de las ciencias sociales y el derecho en esta parte. Y entonces en cuarto bachillerato finales decidí, no, lo mío creo yo sí es la construcción, pero de la sociedad, así que vamos para este lado y me decidí inscribir en esa carrera. Fue una decisión, digamos, distinta a la que tuvo también mi otro hermano que me decía, él dijo, bien, yo voy a estudiar economía, después dijo, no, creo que esta parte, y hoy es un tema de él, su dedicación es el derecho internacional, la parte tributaria también. O sea, sí hemos sido una familia en donde hay 4 abogados, hermanos, pero ninguno de todos en nuestro camino nos hemos involucrado en temas puntuales. Y esa visión de por qué estudié Derecho es cuando conocí de alguna forma el voluntariado alrededor de Techo. Yo dije... Que expliquemos solo para no... Sí. Para los que no conozcan qué es un techo por mi país, me gustaría que lo explicaras brevemente y después cómo te metes ya en techo, por favor. Sí, yo había sí ejercido los roles de liderazgo estudiantil en Toga. Mando un saludo a todos los líderes landivarianos. Es una agrupación de la Facultad de Derecho de Landívar. Igual le tengo mucho cariño también a los amigos que participaron en otras de las agrupaciones, así que también hay hermandad en eso. Pero estando de líder en eso, viene un proyecto sudamericano de universitarios que lo que hacen es trabajar proyectos con comunidades para la organización y empoderamiento de comunidades. Y uno, que es su estándar, es una vivienda de emergencia, que se puede construir con voluntarios en un fin de semana. Ahora, cuando has organizado cosas yo, la verdad, me invitaron, no pude ir unas primeras veces. Cuando logré ir, me paro en una comunidad a 3-4 horas de la ciudad y veo una logística preparada, veo una familia que sabe que ha votado. A mí me impresionó, dije... Sí, es una familia que vive en condiciones de pobreza extrema, tal vez sin paredes bien hechas, nylon en las paredes, el agua se entra, pero los que tienen menos también valoran mucho más lo poco que tienen. Y ver una familia que había preparado en completa incertidumbre el haber quitado su vivienda para la construcción de otra, me impresionó. Después pregunté, bueno, ¿quién los financia aquí? ¿Dónde están los adultos responsables que hacen todo esto? Y veo jóvenes universitarios. La gente es traído a ustedes también por Artrin de Brouwer. Este mensaje es especialmente para aquellos que tienen mascotas, especialmente perritos. Si tu perrito ya no es el mismo de antes, ya no se mueve igual, le notas que tiene dolor al moverse, la solución es Artrin de Brouwer. ¿Cómo funciona? Básicamente lo que tiene es una alta concentración de glucosamina y tiene también condroitin. Y esto lo que hace es que le ayuda en las articulaciones. Tanto le permite mayor movilidad como reduce significativamente el dolor. Así que recupera la movilidad en sus articulaciones y eso hace que tu mejor amigo sea otra vez el de antes. Así que no dejes para mañana consultarle al veterinario por Artrin de Brouwer y piensa siempre en tus mascotas como ellos siempre piensan en nosotros. Que organizaron la logística, que hablaron con la gente, que fueron a hablar de la familia, que le ofrecieron a la familia, usted va a tener una vivienda, necesitamos que desmonte y prepare el terreno. Y eso me impresionó, me gustó. Lo viste cerca, ya dijiste. Lo vi de cerca y dije, bueno, miren, esto también hay que... Y me involucré, no estando, digamos, de alguna forma como iniciador del proceso, me involucré. Sí me hice muy amigo de muchas personas y vimos una noción de país en general. Y también el de poder ampliarlo a un espacio y decir lo que hagamos a futuro desde donde lo hagamos, nos tiene que motivar el saber que hay que hacerlo por quienes tienen una realidad completamente distinta. Y no te voy a decir que de hecho... durante mucho tiempo yo estuve activo como voluntario, vi el liderazgo crecer dentro de ese enfoque y de alguna forma eso me motivó muchísimo. Terminé como gerente por otro motivo, de hecho yo estaba más bien desligándome de la organización
muy joven, en este caso tenía 24 años. Me había casado, tenía un hijo de 1 año. Y de hecho, yo iba a despedirme de la organización, siendo director voluntario jurídico, en un encuentro en Colombia. Y lo que ocurrió fue que me atravesó por completo la experiencia de refugiados que estaban saliendo de la persecución de la guerrilla o del ejército en un conflicto, ¿verdad? Y me atravesó porque una de las personas con las que estábamos trabajando en Colombia, en ese viaje como de despedida de trabajo, me dijo, bueno, era una persona que había tenido, de hecho, algo que me identificó mucho con mi familia de alguna forma, era un jefe de hogar que había hecho las cosas bien, y lo que me dijo es, no importa qué hagamos, a veces la realidad nos atraviesa. Y él había perdido todo. Y después entonces me identifiqué mucho con hacia dónde vamos, porque yo estaba como en la mente de, tengo que dejar mi voluntariado para enfocarme en mi carrera de abogado. Hacer fichas. Y hacer, sí, pues construir un futuro. Y lo que dije es, bueno, si de igual forma la sociedad no funciona, ¿de qué sirve personas que individualmente son exitosas si tu sociedad no está funcionando? Y entonces, bueno, se lo estaba contando a unos amigos, amigos, uno de los que había empezado el trabajo en Guatemala, que también estaba encargado regional, y me dice, mira, tenemos un problema en techo porque la gerente actual de Guatemala va a salir y las cosas no están bien, no van por el camino correcto, ella está pidiendo salir. Y si vos estás en esto, pues yo sé que vos estás en otra posición de mundo, pero postula mejor y veamos si vos puedes encargarte de ese tema. Lo platicamos con la familia y sí era un salto al vacío, pero me enganché. Encontré una oportunidad también, me enganché en un sentido donde yo estaba tratando de darle seguridad a mi futuro, a mi familia, y lo que me encontré fue que el equipo me dice, mira, si no reunimos una cantidad que yo nunca había podido recolectar en donaciones, ¿verdad? Nunca había recibido una donación, nunca había vendido nada, nunca había construido una alianza, y necesitaba para entonces algo así como cerrar dentro de 2 meses unas donaciones impresionantes en volumen. O me dice, mira, no vamos a poder pagar salarios y vamos a tener que despedir a todo el mundo. Y dije, y lo que tuve que hacer fue decir, bueno. El peso de la gravedad en ese momento. Sí, y lo que hay que hacer es decir, estamos en esto, vamos para acá y tratamos de construir una visión en conjunto. Se hizo un equipo, hay que decirlo. Había muy buenos perfiles jóvenes que logramos articular un espacio de confianza y de dirección, sentando a muchos de esos aliados y decirles, confíen en esta parte. Y ya crecimos el espacio. Así que... Y no solo Guatemala, ¿no? Sino se volvió un trabajo en Centroamérica también. Un trabajo centroamericano. Eso ya había empezado por otros amigos, ¿verdad? Agustín Wolf, chileno, Andrés Cano, guatemalteco, ellos habían empezado y abierto brecha en ese sentido. Ahí había un movimiento centroamericano, pero es un poco lo que me puso de alguna forma en un perfil y en un trabajo de conocer otra realidad. Y también de entender cómo lo local está conectado con lo nacional. A veces me dicen, mira, es que cuando conoces la realidad de... La verdad, trabajé en 16 de los 22 departamentos, más o menos 125 comunidades. Entonces, el trato con las personas y la construcción, sobre todo, de temas que pueden empezar y concluir bien, ha sido uno de los aprendizajes, no míos, sino de esa generación. Y por eso hay que creer, ¿verdad? La convicción es, no podemos decir que las cosas no se pueden hacer si no las empezamos a hacer, ¿verdad? Te dicen, no, mira, es imposible, la gente no te va a dar un centavo para hacer algo más. Es más, nos sentábamos con alguna gente y nos decía, miren, Guatemala vive en condiciones de pobreza muy grandes, y es cierto. No te van a dar un centavo por construir una vivienda transitoria, ¿verdad? Y la verdad es que no, o sea, cuando te sentás y puedes demostrar que hay un cambio de vida alrededor de acciones que no buscan regalar, porque ese era otro tema, ¿verdad? La gente decía, ustedes regalan, ¿no? La gente que construye la vivienda trabaja arduamente también para pues hacer un trabajo de su comunidad y que no solo haya una vivienda, sino haya varias. Los universitarios se conectan con ese trabajo y es un tema que de alguna forma nos permitió visualizar una cosa. Y lo último,
me conectó con una pasión más importante, que era entender la dinámica urbana, que es mi pasión, ¿verdad? De vivienda en comunidades, en asentamientos, en acciones que tienen que ver con la relación con su municipalidad, con sus líderes locales, con sus economías locales, sus empresarios locales, porque era un trabajo que involucraba empresarios, con sus líderes comunitarios, con la nivel de acceso, agua, servicios. Y uno de los principales legados, que tal vez es un tema silencioso, es el trabajo junto con voluntarios universitarios y centros de pensamiento, de levantamiento de un censo de asentamientos precarios que le permitió, de hecho, trabajar junto con Segeplan en aquel entonces, en 2015, en la cartografía validada de lo que Guatemala tenía que presentar en una conferencia internacional que es la Hábitat 3. Lo trabajamos junto con voluntarios y con una iniciativa, de hecho, que la gente nos decía, miren, es que no nos van a dejar entrar en esos lugares, porque lo que nosotros hicimos fue construir confianza con sus líderes, construir confianza con instituciones para poder hacer un levantamiento específico de trabajo que nos llevó a comprender mucho más los retos que atraviesa a quienes vivimos en áreas urbanas y también rurales. Que es algo que he visto que has potenciado además después en tu carrera. Y quiero regresar a eso, pero antes me quedé pensando. Me decías que te había cambiado la forma de pensar en el momento en que te abre esa conversación con el colega colombiano y pensás de qué sirve trabajar en el proyecto individual o incluso el proyecto celular de la familia si la sociedad no funciona y que eso te cambió. Pero te quería preguntar también, alguna vez, veces uno lo que hace también a medida que madura es desterrar creencias. Es algo en lo que creías firmemente, pero después te das cuenta que simplemente no, porque la vida te va cambiando la forma de pensar. ¿Hay algo que vos puedas identificar en lo cual creías? Era una idea que tenías, de la que partías, digamos, en tu juventud. Te puedo hablar de tu adolescencia, por ejemplo, y que hoy, ya en tus 30 y muchos, entrando casi pronto en el cuarto piso, ya no creas y que te ha cambiado. Sí, bueno, yo tuve un papá, una persona que era un perfilón en su trato personal, ¿verdad? Falleció hace 5 años. Pero mi papá siempre fue una persona comerciante muy bueno, ¿verdad? Muy buena persona para conversar. En la niñez y juventud, sí de alguna forma vimos una visión un poco errática respecto a su carrera. Él era una persona que trató de poner una maquila, no funcionó, más bien tronó, un emprendedor que no funciona, y teniendo una familia con obligaciones, eso a veces te lleva a situaciones difíciles, ¿verdad? Pero lo que me cambió, digamos, a lo que me refiero es que yo pensaba la preparación y el mérito te tienen que dar una respuesta, ¿sí? Y lo que vi, en realidad, mucho a la experiencia de mi papá y que después lo veo replicado en el trabajo junto con comunidades es, a veces, si las cosas no están bien ajustadas, no importa cuánto te esforces, tenés tope. Si la sociedad no está hecha para tener una movilidad importante en donde el esfuerzo se premia, sino que se premian otras prácticas, entonces no tenés oportunidad. Y lo vi con mi papá porque creo yo que hasta muy adelante en su vida pudo acumular suficiente tema en donde su mérito probablemente les hubiese, o su esfuerzo, de alguna forma, llevado a otras circunstancias. Y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto a eso, pero de alguna forma yo de joven decía, bueno, tal vez aquel es muy errático, porque los emprendedores creo que tienden a ser así un poco, ¿verdad? Pero en esta realidad, ¿verdad? Y justo con los desarraigados, movilizados colombianos pasaba eso, ¿verdad? O sea, ¿qué culpa tenés si lo que viene es un aluvión que se lleva a tu sociedad? ¿Qué culpa tienen las comunidades? Porque mucha gente dice, miren, es que si ellos trabajaran más fuerte tal vez saldrían. Y cuando vas a una comunidad y ves a la gente que se despierta a las 4 de la mañana, se duerme a las 6 de la tarde trabajando y aún así no les alcanza, decís, bueno, es que no es culpa de ellos. Entonces no es solo tu esfuerzo particular, tiene que haber un esfuerzo colectivo en permitirte, ¿sí?, que la innovación, que el trabajo, que el esfuerzo, que los emprendimientos surjan. Y eso, creo yo, es el mejor reflejo de tener una generación entera, un bloque entero migrando y son exitosos en Estados Unidos, pero aquí no han logrado las oportunidades. Y no es porque no hayan estudiado suficiente, no es porque no sepan ni siquiera el idioma. O sea, vas a un lugar de oportunidades y el esfuerzo te premia. Entonces,
tiene que convertirse en un espacio de oportunidades. Sí. Yo creo que ese es el espíritu central de cualquier acción que hayamos tomado individual o colectivamente. Tiene que generarse un país de oportunidades, porque eso nos pega personalmente. Si le das una oportunidad a un guatemalteco, va a salir adelante. ¿Por qué te tiras al activismo y a la política gremial en el momento en que lo haces? O sea, yo creo que el 2023 nos pegó bien duro. Varios estábamos desde analistas hasta que vemos realmente que en el país había un intento duro de golpe de Estado, que no era broma. Y yo los veo a ustedes saltar en ese momento a hacer ya la política desde el gremio. Vos tenías la chapa de tener tu experiencia en temas urbanos, venías desde techo con eso, tu experiencia en el Estado, has pasado por el Estado también, de analista. Se te conocía también por pasar en varios programas hablando desde analista de coyuntura política hasta analista en temas de derecho, en temas urbanos. Pero de lo que me estás diciendo, y cabal, en la edad madura parece que te tiras ahora en algo que es de alto riesgo y es de alta exposición, como es tirarte a hacer política gremial. ¿Por qué en este momento? Y si tiene que ver precisamente con lo que me estás diciendo de la falta de creer en un sistema que si trabajas y basado en tus méritos vas a lograr algo. ¿Cómo conectas eso con trabajar en temas de justicia desde lo gremial? Me imagino que por ahí va, ¿no? Sí, un poco. Y tal vez hay algunos saltos de esa parte. Yo había trabajado en Landívar en el tema de incidencia pública y principalmente mi tema era la reforma electoral, que creo que este país hace falta una reforma de instituciones. Pero también habíamos cuestionado las comisiones de postulación y habíamos dicho ese modelo ya topó. Lo cierto es que esas son las reglas. Y por ahí también nos dicen, miren, es que son unos radicales. Bueno, los radicales no creen en el sistema. Yo sí creo que los cambios pueden ser desde el sistema y tal vez soy ingenuo alrededor de eso. Pero creo también que por la fuerza no funcionan los temas y es más bien quienes creen en la fuerza y quienes creen en la imposición, lo que no creen es en el otro, ¿verdad? No creen en la posibilidad de que el debate te gane. Y lo que nos movió a este espacio gremial, y lo hizo también en comisiones de postulación, fue que vimos con escándalo el proceso electoral 2023. Lo habíamos visto en 2019. Entendíamos que la puja interna y los movimientos institucionales, creo yo, le hicieron un enorme daño al país en 2019. Impedir que participara Suri Ríos e impedir que participara Tel Maldana, me parece, generaron un precedente nefasto para el país. Creo que debió haberse tenido esa elección en las urnas, ¿verdad? Y probablemente tendríamos una ruta institucional completamente distinta. Cuando vimos en 2023 lo que ocurrió, al inicio vimos las mismas prácticas. Anulan a Telma Cabrera, a Jordán Rodas. Y bueno, entonces parece porque son de izquierda, ¿verdad? Esa es la excusa. No, también te quitan a Roberto Arzú, que no tiene nada que ver con un tema de ideología. Entonces, es quienes están o no están alrededor o validados. Y le dicen, tenés que correr a la alcaldía, no puedes correr a la presidencia. Sí, te hacen una serie de movimientos de decirte cómo vamos a diseñar esta papeleta, ¿cierto? Y lo último es, ni así. Tienes a Carlos Pina acreditado con la credencial a mes y medio de las elecciones y lo bajan de la contienda. El sistema entonces no funciona. Bueno, hasta ese momento, ¿qué puedes hacer como jurista, como analista? Pero cuando entendés las cosas y cómo van, lo que indignó es que en el resultado electoral se quisiera trastocar la voluntad popular. Porque a mí me pareció heroico lo que hizo la ciudadanía. Y probablemente lo dice Edgar Ortiz, lo digo yo, o sea, es decir, no es defender un resultado electoral por el cual probablemente muchos de los colegas que actuaron ni siquiera habían votado, sino más bien era el resultado de la población. Termina la segunda vuelta y vemos las acciones contra el proceso electoral. Vemos el que se trata de cambiar incluso la lógica o la comprensión de cómo se cuentan los votos en Guatemala. Y eso a mí me parece completamente escandaloso porque sí conozco la historia y he conversado con algunos de los perfiles que en esa transición democrática, ¿verdad?, fueron parte fundamental de la construcción de esa autoridad electoral. Y lo que pasó en ese momento vimos que muchos de o sea, la CC nos da el amparo cuando lo accionamos, pero también lo divide en 4
y manda a ese amparo dividido al sistema de justicia. Y muchas de las reacciones tardías de ese sistema de justicia las explicamos al ver que no había existido un recambio de cortes. Y eso fue nefasto. ¿Verdad? La politización del proceso de comisiones y la persecución alrededor del proceso penal, alrededor de eso, creo yo, fue un aviso de que el sistema había topado. Por eso decidimos involucrarnos en 2024. Y lo mismo en 2025. Porque lo ocurrido después es, sí tuvimos una acción para impedir el levantamiento del antejuicio también de los magistrados. Eso no se dio. Tenés un Tribunal Supremo Electoral que está prácticamente con una magistrada titular durante el gran lapso de tiempo desde el 14 de enero. Entonces, ¿qué es eso? Una venganza en contra de no haber anulado un proceso electoral. Y no se anula un proceso electoral esencialmente porque el resguardo de los votos depende de la ciudadanía. Otra vez, el modelo de la transición. Y ahora, yo creo, si ese tribunal electoral que puso la Junta Militar de la Transición Democrática, que es una idea del Consejo de Estado, esencialmente del gobierno de Ríos Montt y del gobierno de Mejía Víctores, estuvieran acá, te dirían, miren, no, esos son radicales. Les dirían, estos son de izquierda. ¿Por qué? Porque está en contra de los antojos del poder que quiere perpetuarse. Es un absurdo. Lo mismo que estamos viendo en Honduras, solo que en Honduras la diferencia es que es otro bloque ideológico el que está gobernando y ahí sí están diciendo fraude, pero nuestro sistema no es como el de Honduras, que son los partidos los que cuentan los votos. Sí. ¿Verdad? Es otro campo y eso creo yo vale la pena defenderlo. Necesita accionar y necesita defenderse. Y es por eso que hemos dado el paso y puesto la cara en ese sentido, porque creemos que hay un espacio en donde si actúas, si construís una visión clara, concisa y abierta, vamos a tener el respaldo y vamos a poder tener un anuncio al sistema de que las cosas deben modificarse. Te quiero preguntar ahora acerca del paso por la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y Salas. Ese es el primer gran éxito de lo que ha sido Unidad por. En ese momento era Unidad por la Justicia, ahora es Unidad por la Democracia. Yo no lo entiendo porque estamos hablando del tema democrático, estamos hablando de elecciones, el Tribunal Supremo Electoral. En ese momento se tiene un éxito inédito. Se habían tenido, creo que, y me corregirás, alrededor de acumular esa fuerza y del cuño de donde vienen, de universidades privadas, muchos de ustedes, bufetes privados, algunos son defensores de derechos humanos, todo lo que es Unidad por la Democracia en este momento, habían tenido éxitos modestos gremialmente en la política. Yo me recuerdo, se logró la suplencia de María Cristina Fernández, por ejemplo, no sé qué otro éxito se había tenido en ese caso y se había quedado siempre casi. Y siempre eran derrotados por fuerzas muy del sistema, muy clientelares dentro de la política gremial. Dos cosas. Y empecemos por lo primero, es ¿qué se dio en ese momento para que pegara, crees vos, y que ganara? ¿Y cómo está eso conectado precisamente con el tema de veníamos de un golpe de Estado y con el sorpresivo triunfo de Semilla, que tanto se habla de que hay una afinidad entre el partido, que la vamos a hablar después, entre el gobierno de Arévalo y ustedes? Pero ¿cómo conectas? ¿Por qué en este momento sí se pudo obtener un triunfo electoral gremial? Sí, yo a eso lo debo a que hubo un esfuerzo trabajado de lograr consensos y acuerdos en bloques que habían participado gremialmente. Y esa unidad que de alguna forma también aspiraba a algo. O sea, madurez. Lo primero sería, ¿crees que hay más madurez de gente? Hubo madurez en 2024, creo yo, hubo una enorme madurez. Y eso hay que hacerlo ver, sí. Los bloques que de alguna forma habían apostado por una candidatura en CC de Eduardo Mayora y Patricia Gámez, y el bloque y la organización, ¿verdad? Transparencia y Cambio, que había apostado por Francisco Rivas en ese momento. Que el bloque de FOPA, digamos. Que era el bloque de FOPA, liderado por FOPA. Los resultados, en realidad, en ese momento identificaron un tercer y cuarto lugar, ¿verdad? En esa elección 2021, la acción del Ministerio Público en contra de Estuardo Gálvez pone a Francisco Rivas en una segunda vuelta y Patricia Gámez también en esa segunda vuelta de magistrada suplente.
Alrededor de ese bloque, después de eso, nunca hubo una posibilidad de coincidir y mucho de eso tenía que ver con qué tipo de espacios se estaban buscando. Junta directiva, no hubo consenso, otra junta directiva, tampoco hubo consenso. Y entonces, pues había mantenido resultados que no te llevaban a un tema... A mover la aguja, a cambiar. Claro. Entonces, lo que sí vimos es, junto con Edgar Ortiz y otros amigos, en 2024 dijimos, miren, tratemos de lograr un consenso accionando entre los distintos espacios. Y yo creo que el acercamiento también, FOPA había tocado la puerta y dicho, miren, seguro que van a correr, no van a correr solos. Yo dije, miren, yo puedo hablar con FOPA. Yo sí lo conocía, nos sentamos, hablamos y logramos con un proceso largo, ¿verdad?, tener un acuerdo. Yo creo que aquí hay varios temas que se vuelven importantes. Cuando logramos pulir un objetivo alrededor de transparentar y tener independencia judicial, entonces sí hubo una forma de articular. Y eso, creo yo, empezó a construir un esfuerzo de resultado que logró también en 2025 otra coalición y con otros liderazgos, ¿verdad? Ahí yo creo que también se suma a perfiles como el de la actual presidenta, otro tipo de esfuerzos que también acrecentan la expectativa de que las cosas se pueden lograr. Pero yo creo que lo primero es madurez política y objetivos bien construidos. Eso logró eso. En el segundo plano y en el actual, yo creo que la candidatura es distinta, pero otra vez está alineada con una idea puntual y central. Te digo, no es un cambio que pueda decirse, miren, ya se logró, entonces se mantiene, porque ojo, lo que ocurre con el diseño institucional es que está hecho para repartir espacios. Así es. Y cuando tu incentivo de participación no es tomar un espacio ni tener un efecto de repartición, entonces tiene que verse alrededor de una visión de Estado, una visión de país que obviamente tiene que mostrar resultados. Eso es lo complejo, eso es el reto, pero hoy lo vemos en una cuestión que está perfilada. El Tribunal Supremo Electoral es una lucha trascendental y yo diría existencial en la democracia del país, porque va a ser un órgano que te va a conducir la próxima década de democracia en el país. Si eso no funciona bien, es muy complejo que el ímpetu y la sinergia institucional te lleve a tener sobre todo lo que la transición sí te dio, que participen todos, que la población elija, que haya votaciones limpias, que no haya fraudes electorales, que el conteo de votos sea transparente, que la certificación de votos funcione. Lo que estamos viendo es un golpe del sistema judicial y de la captura del sistema judicial a ese proceso, ¿verdad?, que es una de las últimas armas del sistema y la vimos en 2023. La mejor garantía para proteger eso es actuar. La comisión esa comisión es distinta a la que te va a tocar ahora. La de ahora es no solo más chiquita, sino más simple también, y también a la hora de analizar. Uno, obviamente no quiere decir que sí se va a comportar la comisión, pero uno puede pensar, bueno, están mazariegos, hay que ver cómo se comporta el decano de la San Carlos, qué tan mazarieguista se comporta. Y los demás deberían ser más independientes. Más o menos se podría haber una correlación de fuerzas así, simplificando. Quitemos eso aparte. La otra era una comisión enorme comparada con esta. Además, se repartían dentro de varias expresiones gremiales. Había comisionados de otras fuerzas gremiales, no solo de la de ustedes, en esa comisión de Salas y de Corte Suprema. ¿Cómo fue ese ejercicio vos? O sea, estar ahí y tener posibilidad de injerencia, pero no tener que negociarlo. O sea, esa capacidad. Te lo pregunto porque varias de las personas que te conocieron ahí y te conocían por primera vez esperaban encontrar un chavo, primero creo que más ingenuo de lo que sos, creo que no te vieron llegar, que ya estabas curtido y bien formado, pero además una persona cerrada, una persona muy dura, con la cual no se podían llegar a consensos. Y el comentario que me llegó a mí es una persona bastante razonable. Y se dieron cuenta realmente que lo que estabas buscando era acuerdos y factibilidad, hacer una lista. No llegaste a entorpecer y no llegaste a hacerte enemigos, sino llegaste a viabilizar que fuera una lista donde hubieran los mejores candidatos posibles a tu criterio. Contame, ¿cómo se vivió desde adentro? Porque eso es lo que a mí me llegó, digamos. O sea, puchica usted, ese Goito no era la persona que pensábamos. Contame, ¿cómo fue esa comisión? Sí, primero para mí fue una enorme experiencia. Lo que debo decir es que la expectativa cívica para nosotros sí era un tema de principios y era un tema de conducir nuestro trabajo respecto de lo que creemos, y creo que eso se logró.
El problema es los vicios de quienes tenían una expectativa justo de ataques o de que íbamos a tratar de bloquear la comisión. E irónicamente lo que se impuso en el bloque con un miedo. Hay que explicar a la audiencia un poco de algunos de los temas. 2 temas modulaban el espíritu de la comisión. Uno era la expectativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que iban a tener solo 11 meses en el cargo, de que ellos tenían que ser reelectos. Y entonces empezaron a poner sobre la mesa, y obviamente con una facilitación de algunos de los operadores, a decir, a ustedes les tienen que garantizar estar en esa nómina. Y como ustedes son los comisionados de la otra nómina, si ustedes no los ponen en esa nómina, entonces ustedes quiten a todos los que estén apoyando a los que están de magistrados de apelación en la otra comisión. Entonces, estas eran comisiones que se estaban, digamos, pujando mutuamente. El segundo es la expectativa antidemocrática de querer atornear o controlar la comisión, que no era un tema a lo interno, sino era más bien, lo vimos, en 2 cuestiones de ataques puntuales y de persecución. Primero, termina la juramentación, e inmediatamente la acción es, miren, faltan 2 decanos, y uno de esos 2 decanos lo subimos mucho después, ¿verdad? Después de terminar la comisión, de hecho no lo sabía en ese momento. Lo que tenía eran amenazas, ¿verdad? Empezaron a denunciarlo, a tener denuncias anónimas, cosas muy feas, prefiere salir. Y otro decano que estaba fuera del país, a quienes yo no conocía. Y viene esa primera sesión, se suspende la comisión porque ellos dicen que no está integrada. Y entonces lo que empieza es que con una denuncia anónima, el Ministerio Público empieza a investigar y cita a decanos. También eso nos enteramos mucho después. Personas que yo no conocía. Y de hecho, ellos no podían decir, el argumento era, que fue una nota también trasladada por uno de esos medios vinculados al partido Vamos, una nota que decía que nos habíamos reunido en El Salvador. Sí. No sé si lo recuerdan, pero era un tema. Y eso empezó a generar una distorsión de los enfoques. Entonces, mucha cautela. Nosotros no necesitamos, porque yo no iba con una visión de ir a hacer acuerdos bajo la mesa, al contrario, en las primeras sesiones lo que vimos fue por qué se quiere tener ese tipo de presiones a perfiles, te digo, de decanos que yo no conocía. Sí conocía a algunos de ellos, ¿por qué? Porque habían sido mis catedráticos, o a mi decano, que había sido mi decano, pues, ¿verdad? A otros perfiles, pues también pues, los conocía en el ejercicio de la profesión. Pero te diría que en la mayoría, yo pues, estuve dispuesto a conocer a las personas y comprenderlos, ¿verdad? Entender dónde estaba. Entonces creo que tuve una relación de ese tipo. El otro punto es que la expectativa de algunos de los bloques que lograron consolidar una mayoría fue mantengámonos articulados y demostremos que tenemos los votos. Y entonces se volvió una puja por la sede para demostrar que estaban los votos. Pero ese es un llamado, de hecho, lo entendí mucho después, que era un llamado a todos los postulantes futuros a decir, yo tengo los votos. Claro. Entonces vos tenés que venir acá a entenderte conmigo. ¿Sí? Claro. Y lo que demostraron es que no tenían los votos. Y ahí creo yo que lo que reaccionó fue, en alguna forma, también el ambiente político. Reaccionaba mucho la comisión alrededor de eso. La CC pone un alto y dice, miren, olvídense, ustedes tienen que entregar esa nómina. Porque lo que decían también, ¿verdad? A mí no me lo dijeron, pero lo decían en la otra comisión. Y miren, mejor apúrense, porque ustedes no tienen antejuicio y nosotros sí. Y se lo decían a algunos decanos, ¿verdad? Miren, ustedes no tienen antejuicio, si ustedes incumplen sus deberes y no entregan nóminas, nosotros nos quedamos. ¿Sí ves? Y eso, creo yo, se inclinó cuando la CC puso una resolución, porque entonces toda la comisión entraba en un proceso de desobediencia. Y ahí, creo yo, el camino se perfiló a poder tener un trabajo un poco más reducido, porque creo que se perdió mucho tiempo, desde la suspensión hasta después, esa puja por la C, para tener otro tipo de apertura. Ahí hubo algunos cuestionamientos de sociedad civil que nos preguntaron, mire, ¿por qué no hubo entrevistas? ¿Por qué no hubo otros temas? Bueno, no dio tiempo, ¿verdad? No dio tiempo, pero esta fuera la dinámica, y no una dinámica que nosotros promoviéramos. El punto es que tampoco era de facilitar o no cosas que no estuviesen dentro de los principios, pero con mucha convicción te puedo decir que de los otros bloques, del bloque minoritario que no quería cambiar la C, no es que tenías que hablarte o nos decían, miren, es que los están siguiendo. Que me sigan, porque yo no tengo que, para hacer las cosas correctas no necesito instrucciones. Cuando les hacer las cosas en una dirección, se hacen,
¿verdad? Y te digo, con muchas personas que no se conocían, nos conocimos en ese espacio. Entonces yo creo que un trabajo que se llevó a cabo con una visión de hacer las cosas de una forma correcta. En algunos de los espacios la gente pues sí buscaba de alguna forma entender qué tipo de perfiles había. El tema ideológico, creo yo, del Net Center y de la narrativa sí era algo que sembraba algún temor. No sé qué tipo de expectativas hay respecto de esos puntos, ¿verdad? Porque la gente decía, mira, pero vas a votar por extremistas radicales. Yo digo, pero ¿quiénes? O sea, es que yo no llevo candidatos, yo estoy aquí para ver quiénes están. Y yo creo que hay una... Es bien divertido porque sería bueno que te dijeran cuáles son esos perfiles de extremistas radicales que se postulan, que... No los conozco, no vi. Si ustedes pueden ver la nómina, eso está. Lo que sí creíamos era que teníamos que tener perfiles intachables, ¿verdad? Personas que por lo menos en su reputación no estuviesen dentro de algunos puntos. Creo que sí, no es que nosotros tampoco lleváramos una visión de hay que hacer o no hacer, pero sí la posición por lo menos del equipo. En comisiones de apelaciones era, nosotros no podemos promover el voto por perfiles que han tenido resoluciones señaladas. Y ahí creo yo hubo algunos de los magistrados que estaban en esos espacios, ¿verdad? Apelaciones, que no tuvieron los votos y no se apoyaron porque esencialmente pues tienen esos cuestionamientos respecto a sus resoluciones. No para venir a validar una tacha, porque la gente nos decía, bueno, entonces póngalo por escrito. Es que una percepción es cuál es tu ejercicio dentro de la votación. Votar a conciencia, ¿verdad? Sí. Y ese es el llamado. Ahora, dentro del bloque, lo que ocurrió es que se había que entender muy bien cuál era el incentivo y el voto de la conformación de esa nómina por cada uno de los bloques que participan dentro de la comisión. Y yo creo que eso no esperaban que yo lo conociera, pero sí se conoce, ¿verdad? Es que en ese trabajo sí fue importante hacer ver que en la nómina, cuando se estaba votando, pues tú podías terminar con un perfil de gente que iba a querer inclinar la balanza en un sentido y no tener una justicia independiente. Yo creo que el trabajo, por lo menos de la comisión, se logró con el mejor resultado o alguno de los mejores resultados posibles. Yo te diría que de la nómina de los perfiles que estuvieron en la nómina de Corte Suprema, probablemente hay 3, 4 buenos perfiles que se quedaron fuera, pero enormemente el trabajo ahí está integrado. El trabajo del Congreso para seleccionar y digamos, de alguna forma la forma en que ellos buscaron sentarse con los candidatos antes y algunos no aceptaron eso, creo que habrá sido otro trabajo, pero son vicios del sistema que hay que enmendar a futuro. Obviamente este sistema está roto y te toca en este momento operarlo y es como un trabajo de contención. Entonces, pregunta doble. Primero es, en medio de eso y sabiendo que está roto y ya habiendo pasado por una comisión de postulación, ¿has reforzado, identificado bien claro cuáles son tus líneas rojas en este ejercicio en el cual te toca hablar con un montón de gente? Y te toca ser flexible y te toca, como que fuera seleccionador de Guatemala, ¿verdad? O sea, no estás escogiendo, yo quiero tener, no sé, de lateral derecho a, ¿qué te gusta? A Álvaro Carreras o quiero tener ahí a Jules Koundé, sino tienes que escoger entre el material humano que hay, los postulantes. Te obliga a ser flexible, te obliga a ser una persona aterrizada en la realidad, pero a pesar de eso, seguramente tenés unas líneas rojas que has identificado y reforzado en medio de este proceso, que digas, hasta aquí llego, yo no cruzo esto. Sí, pero ha pasado en ambos, cada uno de los bloques, ¿verdad? Te diría, nosotros no estamos haciendo una campaña para decirte, bueno, nos apoyan, entonces ustedes tienen asegurado un lugar dentro de nuestras votaciones. Eso no va a pasar. Eso, o sea, es línea roja, es no estás vendiéndole. Sí, ves. No lo hacemos. Y lo que ocurre es que cuando haces eso, ¿qué es lo que pasa con las postulaciones de otros bloques? Tenés números caducos, ¿verdad? Porque la gente entonces sabe, si él ya lleva esa preferencia, sí, es el trabajo. Ya topó, ya no tiene casillas que darme. Es que la gente no entiende que nos estamos jugando el futuro de nuestros temas. Cuando jugás de esa forma, rompes el juego, ¿verdad? No funciona. O sea, lo que puedes esperar es que cuando tengas 20 perfiles, sabes, identificas y puedes tener una noción de quiénes son las mejores opciones. Eso sí lo hemos hecho y lo hicimos con un trabajo de los grupos que nos apoyan, ¿verdad? Muy transparentemente y muy organizadamente. No hacia afuera, no es necesario, ¿verdad? Distinto a sentarte con todo el mundo cuando estás haciendo un esfuerzo de campaña. Pero mucha gente, y eso te lo digo, Javier, como el sistema topó,
Mucha gente prefiere apoyar algo que te va a asegurar espacio y apertura de espacios que ir y mantenerse inflexible en alguien que te dice, mira, no, es que aquí estamos cabales. Y ese es el problema del sistema, es que tenés 47,000 abogados ahora y no te permiten repartir en las estructuras otro tipo de esfuerzos. Eso tiene un tope y es bueno que tenga un tope. Ojalá nos lleve a una discusión seria, probablemente no es el momento, pero es una discusión seria de qué tipo de reformas tienen que hacer. Eso creo yo es uno. Lo otro es decirte, yo creo que la expectativa de funcionamiento, yo no he cerrado, digamos, el trabajo con muchas personas, porque obviamente cuando tenés un espacio, la gente, como decís, te quiere conocer, te quiere decir, mira, o quiere desmentir algunas de las cosas que yo, algunas veces también me llegan a desmentir cosas que yo no sabía, ¿verdad? O no conozco, pero es valioso tener una apertura en esos espacios para poder escuchar y conocer perfiles. Nos ocurrió en el esfuerzo de junta directiva, ¿verdad? Sí tuve una serie, después de los resultados, sí tuve una serie de reuniones con perfiles que te decían, mira, hay gente que se está moviendo para que no tomen posesión. Bueno, ¿qué gente? ¿Y por qué? Y sí encontrás perfiles y personas con las que hay que sentarse y decir, mira, primero, uno, es legítimo, los resultados están. ¿Y qué se quiere hacer? ¿Qué están? O sea, no sé qué tipo de expectativas había, pero a veces sentarse y decirle, mira, perdón. Tal vez es porque tenemos tan claro de que hay corrupción y hay malos manejos que todo lo que sea gente poniéndose de acuerdo y hablando ya lo vemos como potencial alarma. Y en el país también tenemos que llegar a un nivel en el cual entendamos que hay un espacio en el cual tiene que haber gente dialogando y conociéndose para llegar a acuerdos y es parte del proceso, ¿no? Sí, comprometer principios, pero en resumen, comprometer principios no estamos dispuestos a hacerlo. Digamos, tener una visión en donde tengamos que romper con lo que somos públicamente para tener ese espacio, definitivamente no. Lo otro, sí creo yo que hay que comprender que el diálogo, la discusión, sí son parte de una democracia sana, ¿verdad? Hay una dinámica muy orientada en la política no nacional, sino internacional en general, en una dinámica de polarización que te promueve el algoritmo de las redes sociales, ¿verdad? O sea, estás conmigo, estás contra mí. Eso es el punto. Y yo creo que también en alguna forma, electoralmente, eso es lo que te lleva en una segunda vuelta. Eso no lo vamos a romper. Verdaderamente aquí hay una visión. Alguien que te dice y que frontalmente te está diciendo el problema es 2023. Estoy acá porque se quisieron robar las cajas electorales en 2023. Eso es un hecho. Lo hemos dicho con Edgar Ortiz públicamente. Alguien nos dice, miren, pero es que ustedes están por una agenda. Yo te digo, no estoy hablando de un caso u otro caso. Estoy hablando de el MLP tuvo que haber corrido, Roberto Arzú tuvo que haber corrido, Carlos Pineda tuvo que haber corrido, y quien quiera correr debería de poder preparar su candidatura y que la población te elija. Otra cosa es si creemos que hay reforma, sí, pero si las reglas son unas, que se cumplan. Claro. Ahora, utilizar el sistema de justicia, utilizar el poder, o que sea el antojo de quien está ocupando la silla presidencial, ¿quién va a ser el siguiente? La población no lo quiere, y no es así. Yo creo que el mensaje ha sido contundente en ese sentido. Y hay gente ahora que precisamente lo que dice desde el otro lado es que ustedes están muy cercanos al gobierno. Esa es la otra cosa que dicen. Que si vos tenés familiares en el gobierno, que si ustedes son parte de este movimiento que llevó a Bernardo a las urnas. Yo quisiera que vos explicaras. Y uno lo mira en los perfiles y es natural, ¿verdad? O sea, uno saca ahí el currículum de Goyo y mira sus familiares, mira, trabajó como consultor para Estados Unidos. Explícanos, por ejemplo, precisamente tu relación, en este caso, con la misión americana, por ejemplo, que has sido consultor vos de los gringos. Y háblanos de tu relación con el gobierno. Bueno, primero voy a empezar por la segunda. Uno, yo sí llevé a cabo trabajos en el Ejecutivo, en el gobierno de Jimmy Morales, en 2 carteras. Uno, invitado por Quique Goy, que es una persona cercana, la conozco. De hecho, cuando yo estaba saliendo de techo, me dice, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Y por qué estás saliendo ahora? ¿Verdad? Y yo, bueno, creo que ya es tiempo, la organización tiene que madurar y tiene que tener un recambio, ¿verdad? Y me invitó a ser parte de un equipo en donde él estaba haciendo en el tema de vivienda y urbanismo, ¿verdad? Que era una evolución natural. Que era una evolución natural temas, en ese tema. Sí. Estuve participando ahí, que las cosas, pues de alguna forma vi y ya no tengo mucho que aportar. Tenía... Además es el momento en el que el gobierno de... Todavía no. De hecho... es cierto, porque ahí pasas después a la cartera de salud. Sí, me llama Lucrecia y me dice, mira, yo sé que estás en vivienda. Lucrecia Hernández Mac. Lucrecia Hernández Mac. Me habla. Había conocido a Lucrecia la había visto 3 veces, ¿verdad? Pero me dice, mira, te escuché en un tema ahí de transparencia, justo estamos buscando a alguien,
no sé si vos estás en esa parte ya o... Le dije, mira, de hecho acabo de hablar con aquellos y estaba por salir a mi oficina, ¿verdad? Y sí decidí dar un salto en esa directriz porque veía que los incentivos alrededor del tema de comunicaciones, pues ese gobierno no quería hacer los cambios. Y veía que en este espacio sí estaban queriendo hacer algunas cosas, quería tener esa experiencia. Trabajé con ellos unos meses y después viene otra decisión, el equipo sale, el nuevo ministro me invitó a quedarme y yo le dije, mire, la verdad que no comparto esta visión con la administración, también salí. Eso me vinculó. Resultó que Lucrecia era amiga de mi hermana grande, que habían estudiado juntos en el colegio. Yo no la conocía por eso, de alguna forma. Y sí tuvimos una amistad posterior a eso, en donde pues había cierta relación. Empieza Movimiento Semilla, me invitaron también, Lucrecia misma me dijo, y yo la verdad decidí no participar dentro de ese esfuerzo. Creo que algunas de las personas del Movimiento Semilla dicen, miren, Goyo no se quiso subir con nosotros. Para el Net Center soy de aquel, para los otros me dicen, mira, no, cuando te dijimos no veniste, entonces, pero bueno, es parte de ese blog. Yo seguí trabajando en temas de investigación, temas de la promoción de liderazgos jóvenes. Y después de eso, pues fui invitado por la experiencia de anticorrupción y de transparencia a hacer una serie de consultorías en el esfuerzo de ANL. Y pues trabajé en ese tema hasta que decidí postularme a la comisión, ¿verdad? Ese fue mi incentivo. De eso tenía también mi oficina porque era consultor. Pero ese ha sido el recorrido. ¿Has recibido llamaditas? ¿Has recibido sugerencias de parte de gobierno de los gringos? No, nunca. Para nada. No funciona como la gente cree que funciona, ¿verdad? Te lo tengo que preguntar porque es lo que la gente dice, ¿verdad? Para que lo puedas tener la oportunidad de decírselo en su cara a las personas que es lo que te tachan. Pues sinceramente no las he tenido. Creo que lo que ocurre es que hay un perfil que quiere una cuestión democrática y eso ha sido lo que ha permitido tener mi línea de trabajo, ¿verdad? O sea, es un poco divertido. Tal vez conmigo, que te tengo que ser algunas veces reservado, pero miren, cuando yo tengo una opinión, la he escrito. O sea, creo que he sido suficientemente público en las redes como para que esto sea transparente. Quien me ha buscado ha encontrado una persona abierta a debatir y a escuchar. Hay posiciones que defiendo, hay cosas que no defiendo, ¿verdad? Y todavía más risa nos da cuando en dupla con Edgar Ortiz, o sea, Edgar Ortiz literalmente lo conocen porque construye una opinión jurídica de las cosas jurídicas y las publica. Entonces, que te digan, no, es que ustedes solapadamente defienden a Ortega. Alguien me dijo, mire, pero ya sabes que Ortega es Daniel Ortega Saavedra. Y yo, o sea, hermano, pero si están los tweets, o sea, no es familiar, no tiene nada que ver. Hemos cuestionado hasta la saciedad. Tengo amigos exiliados por el gobierno de Ortega. Tengo una de las amigas fue una de las detenidas dentro de ese tema. Hemos actuado en contra de esos temas. Lo mismo con Maduro. O sea, lo mismo. No puede haber, creo que hay un programa de Edgar cada mes en los últimos años que está cuestionando ese tipo de temas. Pero después te vienen y te inventan unas cosas como que, no sé, ¿verdad? Pero es así. Ahora, en la relación de las opiniones y las decisiones, la línea es central. La línea es abierta y es que el trabajo ha sido respaldado por principios. Y en realidad creo que suficiente claridad puede haber en que no he cambiado el mismo número de teléfono. O sea, seguramente tienen mi número de teléfono porque no he cambiado el número de teléfono en 20 años, ¿verdad? Así que no tengo nada que ocultar alrededor de eso. Y las directrices han sido claras y contundentes. Por ahí circulan algunos temas de labores que hice respecto de notariado y una consultoría por productos en esta administración. No recibo un salario, ¿verdad? Mis fuentes son abiertas. Y miren, créanme, si lo que quisieran es perjudicarme, ya lo hubiesen hecho porque tienen los argumentos, pero las cosas han sido transparentes. Los ingresos que aparecen en Guatecompras, que sé que es una plataforma pública, que la conozco y que ha sido utilizada ampliamente, ustedes pueden ver los recursos que he recibido por algún tipo de relación pública y la mayoría son de otra administración, ¿verdad? De hecho, de la que estamos hablando, la de Jimmy Morales. Bueno, ahora ya estamos en la etapa última, las últimas preguntas. Ejercicio, Goyo, de definirte ideológicamente. O sea, uno de tus intereses, por ejemplo, ha sido hacer en algún momento, intentar hacer un partido político en Guatemala. Tenés ideas políticas más allá de las jurídicas. ¿Has hecho ese ejercicio de definirte políticamente, ideológicamente? ¿Te sentís cómodo haciéndolo? ¿Qué dirías?
Sí, digamos, yo creo, tengo claras las ideas respecto de cómo considero la problemática y la ruta de soluciones del país. Creo que el problema de Guatemala, y que es un poco la motivación que te exponía, es la necesidad de construir un espacio de oportunidades, construir desde la visión de libertad, ¿sí? Si el ser humano no encuentra en el ambiente social, en esa arquitectura social de reglas, escritas, no escritas, sociales y culturales, la posibilidad de desarrollarse, no puede tener ese espacio y no puede ser pleno en la búsqueda de eso. Y por eso yo creo en la construcción de un espacio de oportunidades. Yo creo que eso es central dentro de esa óptica. Me considero un liberal social. Lo que abrazo son las ideas de John Rawls, de Stuart Mill. Creo que el espacio de justicia y de libertad se construye en una acción social que tiene que ver con el desarrollo. Y creo puntualmente que la principal batalla de Guatemala es combatir la pobreza y generar desarrollo. Eso lo que necesita es un esfuerzo individual y colectivo alrededor de trazar una ruta para que las cosas se puedan hacer. Y el que se puedan hacer implica que tiene que haber una gestión para hacerla. O sea, promover libertad para que sea desde la libertad que los seres humanos nos organizamos y construimos nuestra ruta de futuro. Eso, creo yo, me traza dentro de una lógica muy puntual de esa línea ideológica. Te lo digo en ideas, porque en espacios puntuales de otras latitudes, a mí la gente me va a decir, mira, pero vos estás así como que no querés mucho Estado, ¿verdad? O sea, vos no sos de ese lado. Aquí seguramente soy el más chairo del mundo, porque te habla de pobreza y te dice que las injusticias sociales son la causante de la pobreza. Es una realidad, ¿verdad? No tengo miedo en venir y defender el que sea la acción privada la que te va a generar ese rédito. No veo en los esfuerzos latinoamericanos de un proceso todavía histórico en donde no terminamos de romper las ataduras de los sistemas coloniales y digamos, de alguna forma esa visión de tener esfuerzos organizados para usar el Estado particularmente, el que puedas fortalecer el Estado para tener más libertad. Eso es lo que veo, digamos, caduco en muchos de esos esfuerzos, ¿verdad? Y esencialmente creo que es rompiendo ese molde de sistema, ¿verdad? Esa pistocracia de la que pues, el amigo Quique te menciona, creo yo, es un esfuerzo central para terminar. Es decir, ese patrimonialismo del Estado. Es el Estado como patrimonio lo que te termina vedando la posibilidad de desarrollo. Y por eso es que yo creo que tenemos un esfuerzo para encontrar un rol público, ¿sí?, que sea central a no impedir el desarrollo particular de la sociedad, ¿verdad? Los esfuerzos colectivos creo que tienen tope, ¿verdad? Pueden ser reformas sociales puntuales, creo que debe haber una salud pública universal, sí la creo, y es un ejercicio central diferente en la mayoría de los estados desarrollados del mundo, sean de derecha o de izquierda. ¿Educación también? En la educación, creo que la educación pública gratuita tiene que ser de calidad y tiene que pelear con las mejores capacidades y dotes. La capacidad ¿Transporte? En todos los sistemas de transporte del mundo hay una participación pública. No hay un sistema de transporte público en donde no hay una participación pública. Así es. Eso, el que me lo diga es un ignorante, sencillamente, ¿verdad? Entonces, pero sí creo que la salud pública tiene que ser universal, ¿sí? En la educación creo que hay un espacio para el trabajo privado. Lo que para sí creo, dar confort y... lo que sí creo que tiene que haber calidad. Si no le metes calidad educativa, entonces no estás hablando de lo mismo, ¿sí? En esos dos bloques te lo digo. Ahora, el rol central de decir el Estado solo tiene que trabajar propiedad y justicia, eso sí no lo creo. Porque entonces nunca vas a tener la posibilidad de entender la experiencia comparada. Y que te lo digan, por ejemplo, Japón. Yo tuve la experiencia de ir a aprender la experiencia urbana de Japón respecto de movilidad, respecto de vivienda, etc. Y la gente se ríe de esas cuestiones latinoamericanas, porque eran muchos latinoamericanos que decían, no, miren, yo sé que nosotros sabemos que en Latinoamérica ustedes tienen el tema de Estado y individuo como que fueran dos, aquí no lo tenemos así, miren. Tengo un país que se los lleva a la gran diabla con los desastres naturales y que saben que Exacto. no les pega igual a los estratos sociales y que es necesario el tejido social y
colaborar. No podés salir adelante sin eso. Sí, y lo que te dicen, y nos lo dijo, mire, nos lo dijo un set de empresarios que construyó un fondo de inversión para un rascacielos que tiene fondo público. Nos dicen, miren, no, entonces aquí el Estado también es parte. Aquí el Estado también es que tiene que ser parte. Yo no sé en sus sociedades cómo funciona, pero aquí lo que es más eficiente es en el Estado, lo que es más eficiente en lo público lo hacemos en lo público y lo que hacemos más eficiente en lo privado lo hacemos en lo privado. Pero lo importante es que podamos tener este edificio, no es quién lo construye y cómo se hace. Ese es el punto central. Y yo creo que aquí estamos en esa ola porque lo que se hace es proteger a un patrimonialismo, ¿verdad? Yo no quiero competir. Y a mí lo que sí me gusta es la competencia. Y yo creo que ese es un tema central también de mi experiencia particular. Puedo aceptar que alguien tenga una ventaja, pero si me pones una oportunidad de competir, vamos a competir. Sí. Y ese es, creo yo, algo de lo que anhela el guatemalteco. Te lo dice el inmigrante, te lo dice la gente. Y yo tengo una experiencia de eso en una comunidad en Santa Rosa. Estábamos jugando. Y decían, déjenos jugar y van a ver que los ganamos. Últimas preguntas. Y son 3, las voy a escoger bien. La primera es temas Guatemala y qué es lo que hablamos con vos a cada rato, ya no más, pero digamos un tema mundo que te preocupe, algo que vos digas como especie, tenemos que ponerle todos el ojo a esto. Hay muchos para escoger, pero algo que vos digas, este es el tema mundo que todos los humanos, no importa dónde vivamos, tenemos que estarle poniendo el ojo ahorita. Sí, difícil. Creo que hay varios, pero me preocupa lo que veo respecto de la contaminación, la polución. Principalmente de los mares. Creo que es un tema que de forma silenciosa no estamos viendo y lleva a un conflicto global muy relevante, ¿verdad? Y donde hay un escenario para que colaboremos todos. Un escenario muy importante donde podemos colaborar. Creo que Guatemala no le está poniendo atención a eso y de hecho es doloroso ver que somos uno de los 5 países que en el área del bloque atlántico contamina más, ¿verdad? Y hay esfuerzos grandes alrededor de eso. Ahí creo que tenemos un llamado que hacer porque todos tenemos mira, los seres humanos tenemos que organizarnos alrededor del agua. Entonces tenemos una relación con las cuencas hídricas fundamental. Y yo creo que ahí hay mucho por pensarnos a nivel de especie y Guatemala tiene algo que importa, que impacta. Y eso debería trabajarse. Creo que ese es un problema global importante que tiene que ver con la sostenibilidad y futuro. 2 libros. Uno que sea el de toda la vida. Uno que digas, yo sé que hay varios, pero escoge uno. Y otro que digas, ese es más reciente. Y es un libro hecho recientemente, que leí recientemente y que lo recomiendo. Dame 2. Bueno. Cualquier género. La biografía de Winston Churchill te diría que es el social. Me gusta. Puedes encontrar muchas cosas. Y lo combino con otro tema que es una publicación que sacaron mexicanos que tiene las conversaciones de los generales y los especialistas de la coalición entre Churchill, Stalin, Roosevelt, Truman. Están las comunicaciones que se mandaban ellos. Entonces puedes ver la historia de Churchill y sobre la Segunda Guerra Mundial puntualmente y las comunicaciones y contrastarlo. Y ves cómo Churchill, sin tirar los detalles, te utiliza una forma de construir su visión que es muy interesante como un perfil. Ese me gusta mucho. A nivel de novela, la novela corta me encanta y lo he leído recurrentemente, Pedro Páramo, Juan Rulfo. Ese me encanta. Hoy estoy un poco más vinculado a How Democracy Die, ¿verdad? Zivlati Levitsky. Ese te diría que es el más reciente. Voy a aprovechar la promoción, no lo he leído, pero lo tengo en el siguiente, el de la Constitución de Guatemala de Edgar Ortiz. Así que ya me dio la expectativa en toda esta gira, lo que fue y lo que pudo ser. Entonces le vamos a dar el esfuerzo a ver esa obra. Mira, no lo he leído, pero de alguna forma sí he peloteado algunas de las ideas que Edgar me decía en algún tiempo y tengo mucha expectativa por ver eso como futuro. Te digo esos tiempos. ¿Deporte favorito? Para ver el fútbol, para jugar el béisbol. Equipos en el mundo y aquí en Guatemala. Soy rojo, soy de los rojos de Municipal. Y de internacional soy el Barça, ¿verdad? Culé y me ofende un poco ver aquí atrás. Sobre todo que nos lo tiene aquí Daniel de Judas, así que sí. Pesetero, eso. Y de béisbol, todo lo que no sean los Yankees.
bienvenido, soy Red Sox, pero principalmente soy anti-Yankee. Y Dodger también. Por eso soy No, anti-Yankee. No, soy Red Sox, pero... Goyo, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo. Sabemos que estás rematando hoy la campaña. Tenés todavía seguramente otros compromisos, pero pasaste aquí por tu casa saludando. Así que gracias a vos por darle tiempo a tu audiencia, que es la de Tangente, y por estar aquí con nosotros el día de hoy. Te deseo muchísima suerte, no solo a vos, sino porque creo realmente que es lo mejor que le puede pasar al país, es que ustedes mañana ganen. Así que ojalá que así sea. Gracias. Bueno, eso fue la entrevista del día de hoy, la entrevista de perfil para que usted conozca a alguien más, una persona bien querida por todos nosotros, pero además que ojalá tenga una participación importante en el país, en la comisión de postulación para Tribunal Supremo Electoral. Depende del día de mañana. Abogados y ciencias afines a votar mañana. Hay 2 sedes, recuérdense ustedes. El tráfico ya cambió, ya regresaron los patojos a los colegios privados. Eso cambió absolutamente toda la dinámica. Esa es parte de las conversaciones hoy de la mañana del día lunes 12, pero mañana es infaltable. Ningún voto sobra. Usted ha visto cómo los pases a segunda vuelta o incluso las definiciones en segunda vuelta han estado apretadísimas por decenas de votos. Así que cada voto cuenta. Los que estaban todavía de vacaciones, les dio pereza, que no sabían si valía la pena votar, voten el día de mañana y mejor si lo hacen por la 4, pero háganlo en libertad. Al final, si ustedes les seducen los argumentos de la otra planilla, pues está bien, se vale, pero háganlo en libertad y no coaccionado. Y si lo coaccionan, mire, vaya, sea acarreado y ya en la mera hora de la papeleta, vote por quien se le dé la gana.